Que Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a cada uno de los que nos acompañan, ¿sí? A las visitas, Dios les bendiga. ¿Cómo está Ginette? Dios bendiga a Guido. Dios bendiga, hija. Mi hermana, usted que está allí también, Dios la bendiga. Mi hermano, saludamos a los hermanos que andan acá también, nuestra hermana, ¿cierto? Silvia, nuestro hermano Jaime, ¿cierto? Sí. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amén. Dios, qué bueno que puedan estar acá. Así también a mi hermano, mi hermana. Bueno, y cada uno de los que alcanzo a ver de aquí, ya. La mañana siempre me falla un poco la vista. Ahí está el Dylan, ¿ve? Levantó su manito, dijo, yo también estoy aquí. Que Dios les bendiga, amén. Dios bendiga sus vidas. Mire, usted sabe que son tiempos difíciles, ¿cierto que sí? Estamos viviendo tiempos en donde lo malo se le llama bueno, lo bueno se llama malo, pero son cosas que van a ocurrir, ¿ya? Ahora usted y yo no podemos conformarnos con eso, porque el problema está en cuando usted y yo nos conformamos con algo que está mal, no empezamos a adaptar a lo que está mal, y usted y yo como iglesia de Cristo, la Biblia dice que somos llamados ¿a qué cosa? A resistir las acechanzas del diablo, ¿sí? Eso dice Santiago, somos llamados ¿para qué cosa? Para resistir. ¿Cómo la va a resistir usted? ¿Cómo la resiste el hombre natural? No, usted y yo, ¿cómo la resistimos? Estando acá, oyendo una palabra, escudriñando la Escritura. ¿Por qué? Porque al escudriñarla, al conocerla, usted y yo vamos a saber que de ahí emana la vida para nosotros. Amén, que ahí hay vida para nosotros y usted y yo vamos a conocer el testimonio de Cristo para que ese testimonio también esté en nosotros y usted y yo podamos testificar de Él. Cada vez que meditamos en la palabra de Dios nosotros, cada vez que meditamos en la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de algo. Nos vamos a dar cuenta de que esa palabra puede llegar a donde nadie más puede llegar. Por eso es importante que usted escudriñe las Escrituras. Amén, porque hoy día hay mucha gente conforme. Dicen, no, que Dios bendiga. ¿Cómo Dios va a bendecir? Mire, ¿cómo Dios va a bendecir algo que no está alineado a lo que Dios por la Escritura establece? Dios bendice lo que Él habla con su boca. Él bendice lo que sale de Él. Amén. Dios no puede bendecir algo que es contrario, si no se contradeciría con lo que dicen las Escrituras. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando usted va a saber los tiempos que estamos viviendo, va a saber que tiene que orar. Amén. Pero no se va a conformar, amén, a un buen deseo suyo. Yo deseo que a él le vaya bien, pero él está haciendo lo malo. Yo tengo un buen deseo. Y como tengo ese buen deseo, yo tengo que orar por él. Amén. Tengo que orar porque tengo un buen deseo. La Escritura me dice que tengo que orar por él. Pero escúcheme bien. Pero lo que Dios dice no va a cambiar. Hasta que la persona no cambie, ¿cierto? Hasta que la persona no vuelva su corazón a Dios. Amén. Porque nosotros tenemos buen deseo. Nosotros queremos que a todos les vaya bien. Amén. Pero resulta que no todos caminan, escúchame bien, caminan conforme a lo que Dios también requiere. Amén. ¿Cómo a usted le va a ir bien? A mí me va a ir bien si yo camino de espaldas a Dios. Eso no va a suceder. Amén. Y la Biblia nos lo enseña. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque usted va a saber qué hacer y va a saber de quién usted y yo tenemos que dar testimonio también. Amén. Porque todos tenemos buen deseo. Usted sabe que hay gente afuera que tiene buenos deseos. No, yo quiero pero resulta que se queda en un buen deseo. Pero es diferente, escúcheme bien, es diferente a rendir su voluntad por tomar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios requiere. Amén. Es muy diferente a querer que pase algo bueno. No, yo quiero que pase algo bueno. Pastor, yo quiero que Dios abra los cielos. ¿Está orando? ¿Hermano lo que quiere? ¿Está haciendo algo para que suceda? Esa es la diferencia. Por eso necesitamos cada día ir conociendo más de Cristo. Usted no se puede quedar solo con un mensaje. Usted a través de ese mensaje tiene que indagar, buscar, escudriñar qué es lo que Dios, escúcheme bien, qué es lo que Dios quiere de usted, porque cada palabra que Dios envía, hermano, nos entrega a cada uno la porción que usted y yo necesitamos para lo que nos falta, para lo que necesitamos arreglar o alinear al propósito de Dios. Por eso le decía que la palabra de Dios tiene el poder. Al escudriñarla nos damos cuenta que tiene el poder de llegar donde nadie más puede llegar. La palabra de Dios puede llegar tan profundo al corazón del hombre y la mujer que puede liberar a alguien mucho más allá de lo que lo puede hacer la ciencia o los médicos. Por eso hay gente que muchas veces está mal, tiene depresión, va al psicólogo. ¿Qué es lo que hace el psicólogo? Trabaja con la mente. ¿Sí?
Trabaja con la mente, en la forma de pensar, porque ahí hay un problema. Pero el psicólogo no puede cerrar la mente. El psicólogo no puede cerrar esa puerta que está abierta ahí. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede cerrar esa puerta es Dios cuando el hombre empieza a pensar conforme a lo que Dios requiere. ¿O no? ¿Cierto? Por eso dice, no os conforméis, dice Pablo, a este siglo, sino transformados. ¿Cómo viene la transformación? Escuche. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, o sea, la transformación del hombre, el cambio en la forma de pensar, ¿cómo viene? Sacando lo que él piensa y colocando lo que Dios requiere. Dice, porque así conoceréis la buena, perfecta y agradable voluntad del Señor, ¿o no? ¿Cómo usted y yo conocemos la voluntad del Señor? Pensando como pienso, teniendo buenos deseos o inquiriendo en lo que Dios estableció como enseñanza, en lo que Dios estableció como enseñanza para nuestras vidas. Por eso es importante, no podemos conformarnos, no podemos decir, no, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. No, la iglesia tiene que estar inquiriendo, buscando, escudriñando. Porque mientras suceden cosas, lo único que puede, escúcheme bien, lo único que puede resistir lo que está sucediendo es la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Fuimos llamados a resistir las tinieblas. Fuimos llamados a que retrocedan. Si hay un problema en su hogar, en su matrimonio, en su casa, con sus hijos, usted tiene que pagar un precio. Usted tiene que pagar un precio. ¿Cómo eso, pastor? El precio que usted paga es rendir su voluntad. Por buscar la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Por buscar la voluntad de Dios. Y como usted ya sabe que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable, usted no puede esperar algo peor. Usted tiene que esperar algo bueno de parte de Dios. Pero ¿cómo lo espera? Haciendo. ¿Cómo lo espera? Buscando. ¿Cómo lo espera? Orando. ¿Cómo lo espera? Clamando. Porque usted sabe que lo que está esperando por medio de esa fe va a venir. No se ve, pero va a venir. Eso dice Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no de lo que se ve. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Entonces está todo mal, pastor. Usted no sabe cómo están mis finanzas. No sabe cómo está, no sé, mi área laboral. Usted no sabe cómo está mi casa. Pero Dios sabe. Y como Dios sabe, está esperando que tú te acerques a Él, creyendo que Él está ahí cuando tú lo vas, cuando lo vas a buscar en oración. Creyendo que Él está ahí cuando vas a escudriñar las Escrituras. Creyendo que Él te va a hablar conforme a lo que tú estás buscando y necesitando. Pero alguien lo tiene que hacer. Yo escuchaba a la pastora y decía, vamos, adore. Eso es algo que tiene que hacer usted. El llegar con acción de gracia es algo que tiene que hacer usted. No va a venir el Espíritu Santo a agarrarlo y moverlo para que usted se mueva. Hermano, no. Hoy yo vi entrar al Espíritu Santo con la... No, ese está en usted. Él habita en usted. Él habita en usted. Hermano, Cristo habita por medio del Espíritu Santo en su vida. Por eso hay cosas que necesitamos cambiar. Ay, ¿sabe que como que parece que el Espíritu Santo pasó? No, está en usted. Aviva el don de Dios, aviva el fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo, que está en ti. Claro, es de Dios, sí, es de Dios, pero está en usted. Amén, y eso lo activa usted. Y eso es lo que necesitamos activar en estos tiempos para lo que estamos enfrentando y viviendo. Porque se viene difícil. Se viene difícil y esto es así. Es como cuando usted tiene que batallar y no quiere batallar. Y al final va a tener que aprender por apuro. Va a tener que aprender por necesidad. Cuando es ahora donde usted y yo nos ejercitamos cada día para lo que viene. Decía que la palabra de Dios puede llegar mucho más allá. Donde el hombre, la mujer, la ciencia o los médicos pueden llegar. Puede llegar tan profundo al corazón del hombre y la mujer que puede liberar a alguien mucho más allá de lo que puede hacer la ciencia. La palabra de Dios es tan poderosa que puede llegar a calmar el carácter más impetuoso o más violento que pueda existir. La palabra de Dios tiene ese poder. Por eso de repente aparece un mañoso y uno va y lo confronta con la palabra. Porque no se trata de la persona. Se trata de lo que hay en la palabra de Dios. ¿Me entiende? En lo que hay en la palabra de Dios. Por eso muchas veces usted tiene una situación y alguien va y ora por usted o le habla y suelta una palabra sobre usted y algo sucede. ¿Sí?
Porque esa palabra tiene el poder, dice la Biblia, de penetrar hasta los tuétanos. De ir más allá de donde el hombre y la mujer natural puede ir. Por eso, ¿qué necesitamos nosotros cuando hay una situación? ¿Qué necesitamos nosotros cuando tenemos que enfrentar o hacer algo? Necesitamos ir por una palabra. Necesitamos ir. Pero ¿qué me va a decir si...? No, necesitamos ir. Porque eso nos mantiene bajo la poderosa mano de Dios. Nos mantiene humillados. El que usted se mantenga humillado no es que usted esté de rodillas. Es que su corazón esté siempre dispuesto a ir a escuchar a Dios antes de sacar un pie de la barca. La palabra decía de Dios es tan poderosa que es capaz de ¿qué cosa? De llegar a calmar caracteres impetuosos, muchas veces carácter violentos. La palabra de Dios es tan poderosa que en el presente puede, escúcheme bien, mire, esto es interesante. La palabra de Dios es tan poderosa que en el presente puede sanar tu pasado. Nosotros queremos que Dios vaya al pasado. Dios no va al pasado. Dios va a trabajar con tu presente y tu futuro. Dios es un Dios de avance. Pero escúcheme. La palabra de Dios es tan poderosa que no te va a dejar avanzar con una mochila del pasado. Va a sanar tu pasado en tu presente. Cuando usted viene a Cristo, las cosas viejas pasaron. Más todas son esas nuevas. No va a tu pasado, lo hace en tu presente. Por eso es que si usted llegó con una situación hoy día, hay algo que Dios puede hacer en su vida. No va a escarbar para atrás, le va a quitar y le va a cortar las cadenas, esas cuerdas que no le permiten avanzar. Pero Dios va a trabajar en su presente, ¿para qué cosa? Para darle un propósito en su futuro. Decíamos que la palabra es tan poderosa que en el presente puede sanar tu pasado, asegurar tu presente también, ya, y darle un destino y un propósito a tu futuro. En palabras más chilenas, la palabra de Dios es tan poderosa que puede sanar tu ayer, asegura tu hoy y le da un propósito y un destino a tu mañana. Amén. Por eso necesitamos de Dios. Necesitamos, porque Dios no te va a mirar, no va a mirar lo que tú hiciste atrás. ¿Sí? Dios está mirando lo que tú estás haciendo hoy para Él poder sanar lo que está atrás. Sanar lo que está atrás y hacer algo nuevo hoy día contigo. Por eso usted tiene que abrir su corazón al Señor. Abrirlo, hermano, y no mirar hacia atrás, sino que poder, por medio de la fe, a través de lo que Dios nos habla, poder mirar ese futuro glorioso. Un futuro glorioso. Pastor recién dijo que todo va mal, sí, pero en Cristo usted y yo estamos esperando lo mejor. El mundo está mal, el mundo está en decadencia, la iglesia no decae, tiene que crecer cada día. Por eso necesitamos usted y yo cada día la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la Escritura. ¿Por qué? Porque no nos vamos a conformar, no vamos a tener solo un buen deseo. Hoy día hay mucha gente que tiene buen deseo. No, yo creo que nos va a ir bien. ¿Qué está haciendo para eso? Nada. Y es imposible que algo suceda si usted no hace su parte. Hay tanto poder en ella. Vamos al mensaje. Juan 5, 39 y 40. Hay tanto poder en ella que es por eso que no te puedes conformar con solo escucharla. Diga conmigo, no solo escucharla, sino que usted tiene que escudriñar. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? No solo oidores, sino hacedores. ¿Cierto? O sea, no me puedo quedar solo con el mensaje. Tengo que hacer la parte mía. Ir y ver, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto cuando escuché hablar de ti? ¿Por qué pasó esto? Uno tiene que ir y ahí empezar a entablar una relación personal con Dios. Porque eso es lo que Dios está esperando. Usted ya vino, Cristo ya fue a su vida. Ahora Él está esperando que usted se acerque a Él para Él acercarse también a usted. Y muchos dicen, cuando el Señor me hable, pero acérquese usted porque Dios es a usted a quien lo quiere cerca. Él ya vino, Él ya hizo lo que tenía que hacer y lo hizo para siempre. Para siempre, hasta que Cristo venga, usted tiene esa libertad de acercarse a Él, de llegar al trono de la gracia con manos alzadas, glorificando y reconociendo a Dios. Pero tiene que hacerlo usted. Hay tanto poder en ella que por eso que no te puedes conformar con solo escucharla, sino que debes indagar en ella porque la palabra es un manantial de vida.
Escuchen lo que dice acá Jesús a través del libro de Juan 5, 39 y 40. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, escudriñar las Escrituras. ¿Qué tiene que escudriñar? ¿Qué cosa? Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Si a usted le parece que en ella usted tiene, escúcheme bien, recibe vida, tiene vida a través de ella, entonces ¿por qué no la escudriña? Dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Punto y coma dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Amén. O sea que cada vez que usted está indagando en la palabra de Dios, usted no solo recibe vida, sino que a través de lo que usted recibe por buscar de Dios, usted también va a dar testimonio de Él. Usted también va a dar testimonio de Él. Claro, lo que enfrente usted lo va a enfrentar con una perspectiva, una visión diferente. Claro, con una confianza diferente. Porque ya usted no da testimonio de lo que usted piensa. Usted ya está dando testimonio por medio de esa fe, de lo que Dios a usted le habló, de lo que Dios puso en su corazón para que usted pueda enfrentar lo que enfrenta. ¿Por qué muchas veces no podemos enfrentar? Decía yo en un programa y en el mensaje pasado, decía, ¿por qué muchas veces nos cuesta tanto vencer en medio de las circunstancias? ¿Por qué? Porque alimentamos más los deseos de rendirnos que el deseo, escúcheme bien, de por medio de la fe en lo que Dios nos dice, pararnos. Claro, alimentamos más lo que nuestra mente dice que lo que la Escritura establecen para vida y testimonio de Cristo en nosotros. Por eso es importante que usted escudriñe, porque siempre va a tener solo buenos deseos y nadie se va por los buenos deseos. Nadie va a llegar a la presencia de Dios por buenos deseos. Un buen deseo todo anhela. Pablo incluso dice cuando habla del obispado, si el que quiera obispado, buen deseo tiene. Pero le presenta 24 puntos. 24 requisitos para llegar a alcanzarlo. O sea, y ahí es donde el buen deseo, hermano, retrocede. Había un republicano que le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo una cosa, le dijo, mira, las aves del cielo tienen nido donde anidar. Las bestias, le dijo, en el desierto donde pasar la noche. Le dijo, más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. No se escuchó más del republicano. La Biblia no habla más de él. Se le acabó el buen deseo. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que está predominando hoy día en muchos. Buen deseo. No, yo deseo que lo que yo creo es que viene, no va a ser tan malo, es bueno. Pero si usted y yo no vemos, escúcheme bien, no buscamos vida, no buscamos el conocimiento de Cristo, no buscamos nosotros tener el testimonio de Él a través de lo que está en la Escritura, solo son buenos deseos. ¿Lo desanimé? No le estoy diciendo la verdad. Claro. Porque usted tiene que buscar el conocimiento de Él para que el testimonio de Él esté en usted. Y usted y yo, todo lo podamos en Cristo, porque ahora Él nos fortalece. Su palabra está en usted, su palabra está en mí. Por eso cuando enfrentamos situaciones, el problema está, la situación está, y usted le puede hablar a la situación. Usted le puede hablar al problema. Porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Es a enfrentar las situaciones, a hablarle al problema, porque el que está en usted es mayor que lo que usted y yo enfrentamos. Pero si usted y yo no podemos, escúcheme bien, no escudriñamos lo que Dios estableció como vida para usted, como el poder para usted, porque el poder no está en usted, está en la palabra de Dios. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Por ella subsisten. Entonces no se trata de... Se trata, ¿sabe de qué? De que busquemos, escúcheme bien, el testimonio de Dios para que cuando usted y yo enfrentemos situaciones,
usted y yo sepamos que si Él venció, usted también vencerá. Claro, porque si no, usted no tiene el testimonio de Él. Usted dice, ¿y cómo lo voy a enfrentar? Viene la duda. ¿Y cómo salgo de lo que estoy viviendo? ¿Sabe por qué? Porque quizás yo tenía buenos deseos para vencer. Yo quería llegar hasta el final. El que corre no llega al final porque quiere correr. Llega porque se prepara. Llega porque se prepara. ¿Quién va a correr 5 kilómetros, una maratón, si no se preparó? Imagínense, comió un plato por otra noche y a las 9 de la mañana tiene que correr. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso hay que escudriñar las Escrituras. Hay que abrazarse a ellas. ¿Por qué? Porque los problemas no se van a resolver en un tribunal. Escúcheme bien, sus situaciones, sus problemas, sus circunstancias no se resuelven en la corte, se resuelven en la presencia de Dios, se resuelven buscando una palabra de Dios, confiando en ella y practicándola, caminando a través de ella. Ahí se resuelve lo nuestro porque el justo por su fe. O sea, usted no puede vivir con su confianza en otra cosa si no es su fe, si no es con su fe puesta en aquel que lo hizo justo, que lo justificó. Su problema matrimonial, familiar, laboral, financiero, se van a resolver esos problemas, ¿sabe con qué? Con una palabra de parte de Dios. Con una palabra. Los discípulos estaban en medio de una tormenta. Jesús los quedó mirando, ellos no hacían nada, solo tenían miedo, solo lloraban, solo se afligían, solo creían que iban a morir. Pero Jesús, ¿qué hace? Le habla al problema, le habla a la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento estaba en Él. Él era la palabra. Y esa misma palabra que Él habló está en usted. Cristo es el verbo, Él se humanó, estuvo en medio nuestro, caminó con nosotros. ¿Sí? Fue establecido para usted, para que usted y yo, como Él venció, también usted y yo pudiéramos hacerlo, pudiéramos ser vencedores. Pero ¿quién va a vencer si no tiene arma? ¿Quién va a vencer si no tiene arma? Mire, hoy en día hay mucha gente diciendo, no, que bueno, hay que orar por, usted y yo vamos a orar por alguien que se inclina a muchos dioses. Tenemos que clamar misericordia para él. Y ahí, mire el concepto errado, escúcheme bien. No, hay que orar porque la Biblia nos dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Escuche bien. ¿Sabe por qué tenemos que orar para que Dios bendiga a aquel que está enfrente? Porque, mire, escúcheme, porque Él es un justo. Pero donde no hay un justo, usted tiene que orar para que Dios tenga misericordia, porque cuando está el impío ahí, el pueblo sufre. Pero nosotros, mire, no, es que hay que orar porque desconocemos. Desconocemos, los tiempos buenos no vienen por venir. Viene porque el pueblo se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Y cuando no, el pueblo, ¿qué es lo que recibe? Recibe la consecuencia de la causa. Por eso son tiempos difíciles, porque usted y yo vamos a tener que orar mucho más. Mucho más. ¿Para qué cosa? Para que Dios tenga misericordia de aquellas personas. Oiga, y usted y yo no seamos tan afligidos. Eso dice Proverbios 29. Jesús dijo, a pesar de que ustedes, escuche bien, a pesar de que a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas dan testimonio de mí. Vamos al otro verso. Ustedes no quieren venir a mí para recibirla, dijo Jesús. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Escudriñar las Escrituras? ¿Escudriñar las Escrituras? ¿Cierto que sí? Porque en ella, ¿qué es lo que hay? Hay vida. Y porque ellas dan testimonio de Cristo. ¿Cierto que sí? Jesús les hablaba, les enseñaba, pero les dice también, le dice, y no queréis venir a mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, y no quieres hacerlo, no quieres creer en lo que les hablo. ¿Para qué cosa? Para que tengan resultados. Por eso le está dando el consejo. ¿A quién le está hablando? A todos. A los suyos, a los fariseos, a todos. Le dice escudriñar las Escrituras.
Claro, escudriñar las Escrituras porque de ellas, ¿qué cosa? Ahí está la vida para nosotros. En la palabra de Dios usted y yo recibimos vida. Mi palabra es espíritu y vida, dijo Jesús. Y cuando usted y yo le escudriñamos, no solo estamos recibiendo vida, sino que el conocimiento de Él. El conocimiento de Él, ¿para qué cosa? Para usted y yo alcanzar el resultado que necesitamos alcanzar en medio de los tiempos que usted y yo también enfrentamos. Por eso cuando usted tiene un problema en su trabajo o en el área que sea de su vida, usted y yo no vamos a salir de él si no es por la palabra de Dios. Escúcheme bien, si no es por la palabra de Dios, Él nos da la prueba, pero juntamente con la salida. Sí, no, es que el diablo me está... No te puede probar. Hay situaciones que usted y yo vamos a vivir. ¿Sabe por qué? Porque hay que desarrollar el potencial que Dios puso en nosotros. Y el niño no va a dar un paso hasta que usted no lo suelta. Un niño cuando le enseña a caminar, si no lo suelta, no camina. Usted lo puede llevar agarradito, da paso, pero si lo suelta se cae. Pero si usted lo suelta, se va a caer, se va a parar, pero va a aprender a estabilizarse. Lo mismo pasa con nosotros cuando escudriñamos la Escritura. A lo mejor no nos va a gustar, a lo mejor tenemos situaciones, a lo mejor nos va a confrontar, pero nos va a enseñar a caminar bien. Nos va a enseñar a caminar bien, nos va a enseñar, escúcheme bien, a discernir entre lo bueno, lo malo y los buenos deseos. Porque hay mucha gente que tiene buenos deseos, pero no basado en la Escritura. Y si usted y yo queremos que algo, escúcheme bien, venga sobre nosotros, eso va a venir no porque usted tiene un buen deseo, sino porque usted camina alineado a lo que Dios dejó para enseñanza nuestra. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Por eso es que si hay un principio poderoso que el creyente cristiano debe tener, ese principio debe ser el de rendir su voluntad a la palabra de Dios. Escúchame. Rendir su voluntad a la palabra de Dios. Por eso cuando yo necesito, escúcheme, una respuesta de Dios, ¿dónde tengo que ir primero? A Dios, pues. Porque cuando voy a Dios, mi voluntad está rendida a Él. Y después hago todo lo que tengo que hacer, porque primero, escúcheme, fui a Él primero. Fui al Señor de mi vida. Fui al que tiene poder para abrir camino en donde nadie puede abrir. Por eso empiezan a suceder cosas. Pero cuando usted no va primero a donde tiene que ir, escúcheme bien, y camina en su propia voluntad, hermano, usted y yo podemos tener buenos deseos, querer que algo suceda, pero nada va a suceder. Por eso Pedro se preocupa tanto cuando ve a Jesús venir en medio de la tormenta. Los discípulos dicen que estaban turbados. Dice la Biblia que Pedro lo miró, dijo, es el maestro. Pero no salió corriendo. Aún reconociéndolo, el único, se paró, dijo, lo miró y le dijo, si eres tú, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. ¿Y qué cree que hizo Pedro? ¿Salió al tiro? No, esperó hasta que Jesús le dijo, sí, Pedro, ven. Y salió Pedro a caminar y en medio de cosas que no se podía caminar. Por eso que hay cosas que muchas veces no alcanzamos, pastor, pero Pedro se ahogó, se tomó unos mates, sí. Pero aún en medio de ese caminar estaba aquel que le dijo, ven Pedro, para volverlo a sacar. Esa es la diferencia de poder nosotros ir y buscar, escúcheme bien, el testimonio de Cristo, conocerlo, para que Él opere a través de usted. Para que usted cuando enfrente las situaciones, usted vaya a Dios, escúcheme bien, vaya a Él y le diga, Padre, aquí está tu hijo. No va a ir a Dios a decirle, aquí está tu sobrino, aquí está tu hijo. Y usted sabe que cuando el hijo clama, el padre puede estar en su casa en medio de una reunión, pero la voz del hijo la reconoce en medio de las multitudes. Porque su hijo, y usted y yo necesitamos, ¿qué cosa? Tener justamente eso, a su hijo operando en nosotros. Porque cuando usted clama conforme a lo que Dios estableció para su vida, a quien Dios escucha es a su hijo.
Es a su Hijo, el Espíritu de Él operando a través de nosotros, es el que clama y gime, Abba Padre. Porque así como somos nosotros, si tuviera que escucharnos a nosotros, ese principio, le decía yo, debe ser el rendir sus emociones, sus decisiones y someter su vida a la palabra y la voluntad de Dios. El que quiera días mejores no puede esperar alcanzarlo, hermano, en su propia voluntad. Por eso cuando hablamos de días mejores, hablamos de la voluntad de Dios para nuestra vida. No hablamos de lo que el sistema trae o hace, porque días mejores para el mundo no vienen. Para la iglesia sí. Por eso usted y yo esperamos confiados. ¿Qué cosa? Que aparezca un día el Salvador. Usted no está esperando algo malo, está esperando algo bueno. ¿Y por qué lo espera? Porque lo está haciendo en la voluntad de Él, no como lo hace el sistema. Dice, no, de esta vida no hay otra, y cada día en decadencia. Y vive asustado, y vive complicado, y vive lleno de situaciones y de miedo. Pero cuando usted y yo vamos a las Escrituras, ahí usted y yo alcanzamos paz. Cuando vamos a las Escrituras, ¿sabe lo que viene a nosotros? Entendimiento. Cuando vamos a la Escritura, ¿sabe lo que empieza a pasar con nosotros? Empezamos a ver más allá de lo que ve el hombre natural. Porque ya usted no está viendo conforme a su vista, usted está viendo conforme a la fe y de lo que establece Dios que se tiene que cumplir. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora sí parece, si a nosotros nos parece que ahí está la vida, ¿por qué no escudriñamos? Andaríamos más tranquilos, en paz, confiados, buscando agradar a Dios cada día. Porque hay un buen deseo. El buen deseo, muchos dicen, oh, ven luego, Señor. Escúcheme. ¿Es malo? No. Si es lo que está esperando la iglesia o no. La pregunta es otra. ¿Cómo está nuestra vida? Hoy, pastor, todo lo he hecho. Todo lo he cumplido. Es como el joven rico. Y Jesús le dice, ¿y has llevado mi testimonio? ¿Has cumplido el mandato? ¿Has llevado la comisión? Escúchame bien. Y podemos haber nosotros estar esperando que aparezca luego Jesús y sin haber ganado un alma. ¿Y sabe por qué usted y yo estamos en esta tierra? Para hacer lo que Dios va a usar justamente para que el mundo sea salvo. Se da cuenta y podemos encerrarnos en la iglesia mire, cuando digo la iglesia, en un pensamiento que nos va a llevar a que usted y yo tengamos solo buenos deseos. Pero el buen deseo no nos va a salvar. El que gana alma es sabio, dice la Biblia. El que gana alma, o sea, usted no puede callar. Por eso, y para no callar necesitamos el testimonio de Cristo. Porque usted sabe que en Él usted y yo encontramos vida, y a través de Él usted y yo también la podemos, escúcheme bien, podemos ser lo que Dios va a usar para poder entregarla a otro también. Por eso hay muchas veces la gente en las casas no cambian. Los que están al lado nuestro no pasa nada con ellos. ¿Sabe por qué? Porque decimos, ya Dios lo va a cambiar un día. No, háblele usted. Ya Dios lo va a transformar. No, háblale tú, si para eso fuiste puesto, para eso Dios nos dio. Nuestros hijos son tan porfiados, yo tengo uno medio porfiado. Pero mi deber es hablarle. Claro, mi deber es hablarle, yo no puedo callar porque porfiado. No, hay que hablarle. Hay que hablarle porque ¿cómo van a oír? Si no le hablamos, dijo Isaías. Claro, ¿cómo va a cambiar, hermano? ¿Cómo va a venir algo diferente a Él? ¿Cómo va a venir el testimonio de Cristo sobre Él, sobre los nuestros, sobre la gente allá afuera? Si usted y yo no buscamos escudriñar aquello que primero nos da vida a nosotros para que usted y yo seamos el portador de vida también. Si usted y yo como creyentes cristianos caminamos en esos principios, entonces lo más seguro es que en todo a usted y a mí nos vaya bien. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que podamos escuchar a Dios, desde ahí se definirá nuestra vida. Hemos estado hablando en mensajes pasados que una cosa es escuchar a Dios, porque hay gente que quiere escuchar a Dios, escúcheme, y que escucha a Dios, pero no lo oye. O sea, que escucha lo mismo que escucha usted acá. Pero no hacen lo que Dios dice, unos sí, otros no.
Hay otro que va a oír a Dios, pero quiere oírlo como lo quiere oír. Y hay otros que van a oír a Dios, escúchame bien, con la intención de obedecer lo que Dios le dice. Porque esa es la parte que coloca usted. Entrar por las puertas con acción de gracia, con actitud, con intención. Con intención de que el mensaje no sea algo que a usted lo entretuvo, sino algo que usted necesitaba, escúcheme bien, para lo que usted también necesita alcanzar de parte de Dios. Por eso es importante aquello. ¿Dónde está la sabiduría? En la Escritura. Ahí está el manantial de vida. Si Dios me dice que necesito buscarlo, volverme a Él, reconciliarme con Él, hermano, yo no puedo hacer oídos sordos porque estaría caminando de espalda a Dios. Y al caminar de espalda a Dios, hermano, cuando me toque salir, hacer algo, enfrentar algo, me voy a inundar en las emociones, las situaciones, los problemas y la necesidad. Si hay algo que tiene poder en la palabra de Dios, diga conmigo la palabra de Dios. Es la palabra que oímos y escudriñamos. ¿Sí? ¿Se acuerda que decía el mensaje pasado muchas veces? Escuchar es entrar por aquí y salir por acá. ¿Qué le decía usted a sus hijos, los que tienen hijos chicos? Oh, yo parece que a ti te habla y las cosas te entran por aquí y te salen por acá. El niño lo escuchó, ¿no? Lo escuchó, le dijo, no hagáis eso. Al minuto está haciendo lo que usted le dijo que no. ¿Por qué? Lo escuchó cuando usted le habló, lo escuchó. Pero es que tal cual, entró por aquí y salió por acá. Pero es diferente cuando alguien oye. Es diferente cuando lo hacemos con entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque las cosas cambian, se notan en la persona. ¿Sabe por qué? Porque el testimonio de Cristo empieza a habitar en él. Claro, y él empieza a reflejar la vida de Cristo. Por eso que cuando enfrenta una situación, él sabe que todo lo puede en él. No le tiene miedo a enfrentar las situaciones. Cuando viene un problema, él sabe que puede vencer porque el gigante, lo grande no está afuera, está dentro de él. Mayor es el que habita en nosotros que el que gobierna este siglo. Entonces todo lo que está ocurriendo afuera no puede ser mayor que lo que Dios ha puesto en nosotros. Claro, y si no es mayor, entonces usted está llamado a ¿qué cosa? A resistir. ¿Y cómo vamos a resistir como lo hace el mundo? No, siendo la iglesia de Cristo. Claro, siendo la iglesia de Cristo, siendo esa iglesia de poder. Por eso cuando hablamos de ese poder, cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que Dios estableció para que usted y yo escudriñemos, conozcamos y tengamos vida. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de lo que dice un diario, de lo que dice una revista, estamos hablando de algo que tiene vida. No estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de poder. No estamos hablando de logo, estamos hablando de un rema, de algo poderoso. De algo que trae un entendimiento nuevo al ser humano, a la persona. Algo de una palabra que trae, escúcheme bien, que trae fortaleza y viene a rescatar al hombre y a la mujer de ese hoyo de la desesperación en el cual están en esta tierra. Por eso usted tiene que responder a ella. ¿Por qué? Porque son ellas las que dan testimonio de Jesús y de la vida de Jesús también en nuestra vida. Por eso todo lo que espera el diablo, escúcheme bien, todo lo que espera el mundo o todo lo que quiere el sistema que te pase, no va a suceder si tú estás parado en una palabra. Si tú estás esperando en lo que Dios te dijo, no te va a suceder. Porque cuando usted toma la palabra de Dios, hermano, y la plasma allí en su corazón, esa palabra te cubre, esa palabra te sostiene, esa palabra te da vida, esa palabra es la que te lleva a vencer las adversidades, las situaciones. Esa es la palabra que trae el resultado donde el médico le dice no se puede. Esa es la palabra que trae el resultado donde usted no espera que nada suceda. Claro, yo no le estoy diciendo lindas palabras, la Biblia lo dice. Abraham 75 años, Sara estéril. Una palabra cambió su condición. El próximo año o no, Sara va a concebir un hijo, listo. Lo concibió. Pastores, que se demoró, que es el problema nuestro, que queremos las cosas instantáneas porque, hermano, buscamos porque necesitamos algo para nosotros. La pregunta es, ¿cuándo tú te vas a rendir a lo de Dios? ¿Cuándo usted se va a rendir a lo que Dios requiere? Ya no estamos en tiempo. El niño siempre se acerca porque quiere algo.
El que está crecido, hermano, se levanta y sabe lo que tiene que hacer. Y usted y yo no son tiempos para seguir caminando como niños. Son tiempos para usted pararse en el Señor, buscar lo que dice el Señor y llevar lo que Dios requiere. Y usted va creciendo y se va fortaleciendo. ¿Sabe por qué? Porque va desarrollando lo que Dios puso en usted también. En la palabra de Dios hay un poder que va más allá de lo imaginable. Por eso el salmista dijo en el Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Imagínense, llévelo a la realidad que usted vive y dice: ¡ay, qué lindo, suena bonito! No, es una verdad, no suena bonito, es una verdad. Es una verdad. Porque cuando usted se acerca a la palabra de Dios, usted se acerca convencido que lo que va a leer, que lo que Dios le va a hablar, eso es una realidad para usted. Esa es una verdad, y si usted lo toma como una verdad, su realidad cambia. Por eso estaba mal, ahora ya no lo estoy. Hoy estaba desesperado, ahora ya no lo estoy. Estaba asustado, ya no, tengo paz. Porque usted se acercó a Dios creyendo que Él está y que lo que Dios le va a hablar es lo que va a suceder con usted. Pero si usted se acerca a Dios y vuelve tal cual como está, hay algo que está mal, no en la palabra ni en Dios, es en usted. Por eso usted no se puede quedar solo con lo que escucha de otras bocas. Usted no se puede quedar con lo que escucha hoy. Hoy día usted tiene que decir: voy a buscar, voy a indagar en esa cita. Y le aseguro que va a tener un testimonio después. Oiga, pastor, ¿se acuerda? Lo escuché. Oye, increíble lo que Dios me habló. Había algo que estaba pasando que no me había dado cuenta. Porque eso hace Dios. Él crea las condiciones. Él las crea. Pero es usted el que tiene que creer en lo que Dios puede hacer. Sino que debe escudriñarla. ¿Por qué? Porque en ella no solo hay poder, sino que encontrará vida para usted. ¿Por qué? Porque son las que dan testimonio de la vida de Cristo en nosotros. Cuando usted y yo no buscamos, mire, no escudriñamos, cuando no buscamos inquirir, indagar, en conocer lo que Dios establece en la Escritura, hermano, por eso no se refleja la vida de Dios en nosotros. Usted le pisa en el zapato el dedo chico, y salió todo el hombre viejo. Y dice: pero ¿cómo no era nueva criatura? Pero al no estar la palabra operando en usted, ¿qué sale? Lo que yo tengo. Por eso salió cualquier cosa. Unos ojos rojos, una llama así, casi se comió al hermano. ¿Por qué? Porque salió lo que hay en nosotros. Por eso en medio de la situación, a mí me tocó vivir una situación que me trajo mucho dolor. Y no le voy a negar que me trajo un pensamiento como eso antiguo. Pero la palabra me sujeta. Pero ¿sabe por qué me sujeta? Porque yo quiero que ella me sujete. Escúcheme bien. Porque yo quiero que ella me sujete. ¿Sabe por qué la palabra me da vida? Porque yo quiero que me dé vida, la busco. ¿Por qué usted ve a alguien que no se sujeta, no le da vida? Es como que nada pasa, es porque no quiere. Por eso decíamos en un mensaje pasado, la responsabilidad suya y mía es alimentar, ¿qué cosa? Lo que Dios dice. ¿Y cómo lo alimento? Por medio de la fe de lo que Dios me habla. Porque si no, usted se va a rendir en cada situación que enfrente. Va a aparecer ese viejo hombre que ya no tiene que estar. Y lo va a hacer, va a hacer en usted que usted se transforme, escúcheme bien, y dé testimonio de usted y no de Cristo. Por eso no saque el pie de la barca sin consultar primero al Señor. Pastor, tengo un problema, ¿sabe qué? Pero lo fui a arreglar. No, vaya primero a Dios. Escudriñe, órele a Dios y le aseguro que el Espíritu Santo lo va a guiar primero a lo que usted necesita antes de ir a hacer lo que usted quiere. Porque es un principio bíblico. Es un principio para que a usted le vaya bien. Jesús dijo: apartados de mí. Dijo: nada podéis hacer. ¿Sabe lo que significa nada? Nada. Nada.
Por eso necesitamos, ¿qué? Necesitamos ir a esa palabra. Necesitamos consultar a Dios. Hey, si eres tú, Señor, yo voy, si no me aguanto. Ay, que no tiene fe. No, estoy consultando a Dios. Ay, hombre, no me estoy quejando, estoy adorando. Y cuando usted está así, es porque usted está esperando en fe. Y esperar en fe no es que usted se detuvo, usted está metido con Dios. Hermano, está sacrificando. Cuando usted se mete con Dios, usted está sacrificando alabanza, adoración, gratitud. Cuando no, está esperando que las cosas sucedan, un buen deseo. Porque ese es el problema que tienen mucho en estos tiempos. Ya se puso pesado el pastor, y vamos bien. Mire, y es que tienen o quieren sacar el pie muchas veces de la barca sin tener primero, escuche, sin tener primero, diga primero, no segundo ni tercero, es primero una palabra de parte de Dios. Claro, porque, escúcheme bien, porque el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. ¿Su fe en qué? En lo que Dios habla. No es mi fe en lo que yo quiero hacer, sino estamos en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Por eso que mi fe está en donde, si está en Dios, voy yo por una palabra en donde yo tengo depositar mi fe. Y después de recibir esa palabra, escúcheme bien, yo la tomo porque fui a Dios, esa es mi convicción, fe. Y después que la recibo, hago como Dios me dijo. Hermano, saco lo que pienso por lo que piensa Dios. Porque si coloco lo que piensa Dios, no voy a hacer lo que quiero, sino lo que Dios me dice. Y cuando usted vuelve, hey, escúcheme, en algún momento Dios le va a decir, ¿le faltó algo? ¿Cómo le fue? Usted va a decir, no, hey, fue tremendo lo que Dios hizo. A los discípulos les dijo eso, les dio una orden y después le preguntan, ¿le resultó? ¿Cómo le fue? Le dijo. Los discípulos saltaban, dale, hasta los demonios se sujetaban en tu nombre. ¿Pero por qué? Porque fueron en una palabra, diga conmigo en una palabra. Fueron y hicieron como Dios les dijo. Y cada vez que Dios te manda a hacer como Él quiere, mire, lo que Dios le va a decir, lo primero que va a provocar en usted es que va a quebrar su razonamiento. Dios no le va a hablar como usted quiere. Dios le va a hablar como usted necesita. Va a romper su razonamiento. Porque es el razonamiento nuestro lo que no nos permite oír a Dios. Cuando hablamos de muchas voces en nuestra mente, en nuestro razonamiento, son los problemas que nos dicen, ¿cómo aceptan así? ¿Me entiendes? Y otros pensamientos que nos dicen, no, yo nunca lo he sentido así ni lo he visto, es porque nunca, escúchame bien, ha rendido su razonamiento. Por eso usted necesita tener una experiencia con Dios. Porque todo aquel que tiene, por eso cuando usted encuentra a alguien que ha sido sanado de algo que el médico ha dicho, no, usted es imposible que lo calle. ¿Sí? Es imposible, pues. ¿Se acuerda el ciego? Que fue sanado. Y los fariseos le decían, no, pero no diga que te sanó Jesús. Y no lo podían callar. Decían, yo no sé. Bueno, ustedes también se quieren convertir. Lo retaban, lo recriminaban. Decían, no puede ser, manden a buscar a los padres. Porque querían que alguien le dijera que Jesús no había sido, porque el ciego no podía callar. Porque ya veíamos. Por eso al final dijo, yo lo único que sé es ya tanta cuestión que antes era ciego, pero ahora veo. Listo. ¿Por qué lo quería oír otra vez? Le decía. Porque hay algo que pasa en uno. Claro, por eso cuando usted cree hay algo que a usted no lo puede callar. Pues. La pastora decía, Bartimeo decía, hey, hijo de David, solo no le bastó ver. Le bastó acercarse a Jesús con fe. Por eso cuando dijo Jesús, el maestro dijo, y empieza a gritar con el cuello, hijo de David. Escúchame, empezó a gritar. Y Jesús se detuvo después de haber salido. ¿Y usted cree que no gritó, estaba todo en silencio cuando Bartimeo gritaba? Yo creo que todos gritaban por Jesús. La diferencia fue que Él lo hizo en fe. Amén. Él lo hizo en fe. No veía, pero creía. Creía. Por eso es que es importante que usted y yo escudriñemos. Porque mientras más escudriñemos, escúcheme, el Espíritu va a ir operando a través de lo que Dios estableció para su vida y mi vida. Amén. Y las cosas que no ocurrían van a empezar a ocurrir.
Por eso Jesús enseñaba y decía, ustedes no quieren venir a mí para alcanzar esa vida, cuando ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar y después dice, pero ustedes no quieren. Decía, yo les doy el consejo y saben ustedes que esas son las que van a dar testimonio de mí a través de ustedes, pero ustedes no se acercan a ella. Porque el que se tiene que acercar a ella es usted. El que tiene que buscar escudriñar para que las cosas cambien. Escúcheme bien, primero nosotros. Somos nosotros. Nosotros queremos que el mundo cambie, pero no queremos cambiar nosotros. Y usted es el medio que Dios va a usar para que el mundo cambie. ¿O no? ¿Qué dice la Biblia? Que usted y yo somos la sal, la luz de este mundo. ¿O no? Entonces, ¿hay un propósito con usted o no? Por algo Dios en su presente sana su pasado. Por eso cubre su presente. Y por eso tiene un propósito para su futuro, porque es a usted a quien Dios va a usar. Usted y yo somos la iglesia, no es un letrero, somos nosotros. Entonces ahí está el problema. Queremos caminar por las aguas y no ahogarnos sin consultar a Dios. Queremos que las cosas se solucionen, pero a mi manera. Y esa es la parte que Dios quiere quebrar en nosotros. Nuestra manera, para que podamos conocer la manera de Él, la voluntad de Él. Y en meditando de noche y de día, escúcheme bien. En meditando de noche y de día le dijo Dios a Josué. En este libro, en esta palabra, en esta escritura, le dijo que te va a ir bien y que vas a hacer prosperar tu camino. ¿Sí? O sea, es escudriñando las escrituras que a usted y a mí nos va a ir bien y vamos a ser prósperos en lo que hagamos. Es escudriñando las escrituras, es conociendo, no solo oyendo, sino que usted también indagando, inquiriendo. Porque si hoy día sabe por qué hay tanta gente detenida, porque solo escucha. Pero no puede oír a Dios. Cuando tú oyes a Dios queda una necesidad dentro tuyo. Tú sabes que hay algo que Dios te dijo y te inquieta eso porque esa palabra es viva, te incomoda. Pero te incomoda para sacarte de ahí y llevarte a lo que Dios establece para tu vida. Es meditando de noche y de día en la palabra de Dios que haremos prosperar nuestro camino. Es así que en todo lo que hagamos nos irá bien. Y es por eso que hoy en día hay tanta gente que se está ahogando en sus propias decisiones por no buscar y esperar a escuchar a Dios primero. Nos ahogamos, hermano, en nuestras decisiones que tomamos porque usted sabe que toda decisión va a tener una consecuencia. Y si no buscamos en Dios, dice la Biblia que Satanás anda como león rugiente para usar esa decisión que tomamos nosotros, escúcheme bien, para usarla y hacernos pasar ese mal rato. Pero cuando usted y yo empezamos, vamos a Dios primero, aunque eso que usted escuche suene algo irracional, la Biblia dice que aún lo malo Dios lo va a tomar por causa de usted ir a Dios, por causa de amarlo. Dice, y lo va a convertir en algo bueno para nosotros, ¿no? Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Escúcheme bien, pero hay algo primero. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No es a granel, no es como que usted dice, a mí todas las cosas me ayudan a bien, permiso. No. Va a tener que amar a Dios. Porque aún lo malo Dios lo va a torcer y va a llevar algo bueno para usted. Pero ¿cuál es el requisito? Amar a Dios. Y amar a Dios es tenerlo por primero. Amarás al Señor tu Dios con todo. Es tenerlo por primero. En esa decisión pequeña que tú tienes que tomar, tú dices, voy a ir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú estás reconociendo ahí que tú, lejos, apartado de Él, de la palabra de Él, de lo que sale de su boca, tú no puedes hacer nada. Y eso nos hace permanecer aquí. Ahí está usted y ahí está la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios. Usted se mueve y la mano se mueve con usted. Usted va para allá, pasa por valles de sombras, de muerte, y la mano de Dios con usted. Claro, por eso tu vida cambia. Tu hogar cambia, tu familia cambia, tu trabajo cambia, tu finanza cambia, cambia todo. Porque tú no caminas solo. Tú caminas bajo esa poderosa mano de Dios que no solo te cubre, sino que te abre puertas donde otros no te pueden abrir. Por eso necesitamos escudriñar, porque cuando usted escudriña no solo se queda con eso, sino que usted está indagando, está buscando, se está interesando en buen chileno por lo que Dios a usted le habla.
¿quiénes crecían? Los discípulos crecían. ¿Por qué crecían? ¿Y por qué la multitud no? Si Jesús le hablaba lo mismo que le hablaba a los discípulos a la multitud. Porque los discípulos cuando se apartaban, la multitud se iba, le decían a Jesús: Maestro, ¿qué quisiste decir con aquella parábola? Enséñanos. Indagaban, se interesaban, por eso crecían. Fueron porfiados, sí, como todos nosotros. Les costó también como nos cuesta a nosotros. Pero escúchame bien, llegó el momento en que cuando ellos tuvieron que enfrentar por ellos mismos las situaciones, dice la Biblia que hasta la sombra de Pedro sanaba. Hasta la sombra. ¿Y sabe por qué? Porque ya la palabra estaba en ellos. Porque ya el testimonio de Jesús estaba en ellos. La incredulidad se había ido. Claro. Por eso hablaban en el nombre de Jesús. Y cosas sucedían. Cosas pasaban. Porque hay un momento en que uno tiene que rendir su voluntad para llegar a conocer la voluntad de Dios. Muchas veces decimos: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Y es solo porque usted y yo no hemos rendido la voluntad a la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Escúcheme bien, para darnos el final que usted y yo esperamos. Y usted no espera un mal final para usted. No espera un mal final para los de su casa. Entonces, si Dios tiene algo bueno que darnos, ¿por qué? Escúchame bien, ¿por qué no buscamos lo bueno que Dios nos quiere dar? ¿Por qué no tomamos, no indagamos? Es como si usted dice: oiga, ¿sabe que me dieron? Estaba tan rico, y usted sabe que hay un baúl con mucho más, y usted está ahí el baúl, pero se quedó con lo poquitito y listo. Habiendo tanto que Dios tiene para usted. Es como tener una torta para uno solo. Y sacar un pedacito y dejar que la torta, mirarla todos los días. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, cómo me gustaría comerme un pedacito grande! Y resulta que la torta está ahí, pues está al alcance. Pero la mira solamente. La mira. Cuando eso está ahí, ¿para qué cosa? Para que la persona se sirva. Lo mismo hace Dios con su palabra en nosotros. Pastor, es que los tiempos están tan malos. Saque la vista de los tiempos. Colóquela primero en Dios. Y se va a dar cuenta que Dios muda los tiempos. Que Dios tiene control sobre los tiempos. Que Dios tiene control sobre las olas, los vientos, sobre la naturaleza. Si por su palabra fueron hechas esas cosas. Claro. Ay, que parece que viene. No, por la palabra de Dios se creó todo. Entonces, si usted tiene la palabra de Dios, usted con esa palabra puede ordenarle también esas cosas. ¿O no? Claro, los discípulos, despídelo porque hacen 3 días y no tenemos con qué darles de comer. ¿Qué le dijo Jesús? Vamos, háblenle. Denle de comer vosotros. O sea que la palabra, la misma que Jesús usaba para que las cosas sucedieran en el nombre del Señor. Oiga, eso mismo ellos podían haberlo hecho si tan solo hubiesen tenido fe. ¿Y sabe por qué no tenían fe? Porque no entendían. Y cuando usted no entiende algo, usted no lo cree. Y ahí es donde el enemigo hace su labor después. No es antes, es ahí, es cuando usted no cree, porque el creer en usted es una decisión suya. Escúcheme bien, el que usted crea es una decisión suya. ¿Cómo eso, pastor? Porque Dios puso una medida de fe en todos nosotros. ¿Y sabe para qué puso esa medida de fe? No para que usted crea lo que quiere creer, es para que usted crea en Él. Y cuando usted no cree en Él, es una decisión suya. Por eso usted cree en otras cosas, porque la fe va a funcionar igual. Y al final nosotros vamos a estar direccionando ese poder que Dios nos dio a cosas que Dios nunca nos envió. Por eso es que hay decisiones que nosotros tomamos que tienen malas consecuencias. Pónganse en pie, por favor. Decisiones que se toman. Proverbios 29:2. Mire, termino con este verso. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. ¿Cierto que sí? Cuando los justos dominan. Pero ¿quién tiene que tener la decisión para que eso suceda? Eso no es al azar. Dios a nosotros nos dio la capacidad de decidir.
voluntad. Eso que nombramos mucho, libre albedrío. Esa es la voluntad. Y Él nos dio la voluntad, nos dio esa capacidad a nosotros para nosotros poder decidir. ¿Me entiendes? Por eso dice, yo he puesto la vida y la muerte delante tuyo, la bendición y la maldición. ¿Ya? Le dice más, mire, y nos muestra el consejo, dice, más yo te aconsejo, nos muestra su voluntad, escoge vida. Nosotros somos re malos para recibir el consejo del Señor. Escogemos lo contrario. Por eso es que cuando sucede lo de abajo, más cuando más cuando domina el impío, el pueblo gime, es porque eso ha sido por causa, escúcheme bien, no de Dios. Pues dice, no, es que está escrito en la Biblia. Hermano, usted y yo somos llamados a resistir las tinieblas. Eso es conformismo. Por eso es que ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar, pues. Orar, ¿sabe? Para que Dios tenga misericordia con aquellos. Ya, tenga misericordia con aquellos. Y el tiempo que viene, no sea un tiempo de tanta opresión. Porque aquí está reflejada, escúcheme bien, lo que el hombre ha buscado. No lo que Dios ha traído. ¿O usted cree que Dios trae cosas malas? No, es lo que el hombre ha buscado. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender esto. Que no podemos conformarnos con lo que, ya sea con esto, con lo que usted vive en su vida. Porque si usted se conforma con eso, hermano, va a empezar a decir, es que yo creo que Dios quiere que las cosas sean así. No, entonces usted no está escudriñando. Porque la voluntad de Dios es otra. Pensamientos de bien y no de mal. Para daros el final que vosotros esperáis. Por eso cuando no había algo bueno, Dios le dijo a Jeremías, le dijo, ay, clama a mí y yo te voy a responder, le dijo. Entonces usted no se puede conformar en ningún momento. Somos la iglesia, ¿sí? La iglesia de Cristo. Esa es la primera convicción que usted tiene que tener, que usted y yo somos la iglesia de Cristo. Tiene que ser algo que tiene que estar en usted. Pues usted dice, es que parece que Dios me ama. No, Dios te lo ama. Cristo en la cruz, el valor de su alma. Ya, entonces con convicción usted y yo dice, no, yo tengo que orar. Voy a orar porque los tiempos no son buenos. Falta mi esposo, falta mi esposa, faltan mis hijos, falta mi padre, falta mi madre. Hey, voy a orar, voy a clamar por él. ¿Por qué? Porque los tiempos no son buenos. Los tiempos no son buenos, pero Dios quiere darme el final que yo espero. Dios me quiere dar el final que yo espero. ¿Y cómo Dios me quiere dar el final que yo espero? Aplicando lo que Dios también dice. Por eso dice que las palabras, ¿qué es lo que hacen? Dan testimonio de Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted cree que en ella no hay vida, para usted la palabra va a ser algo más, va a ser como leer un diario, tomarlo, dejarlo. Pero si usted sabe que ahí está lo que usted necesita, escúcheme bien.